diciendo, repasar o volver sobre lo que se ha dicho cuando no nos ha quedado claro a nosotros o nos parece que no ha quedado claro para los demás, tratar de tener una mirada amplia, ¿no? Considerar todas las visiones del problema y, en primer lugar, antes de cuestionar o tomar una decisión, poner todas juntas las ideas posibles y después recién llegar o tratar de encontrar la solución. Dada la importancia que tiene el trabajo en equipo para cubrir la mayor variedad de posibilidades, sería lo más recomendable que el docente planteara diferentes propuestas de trabajo en equipo a lo largo de un curso. O bien, y esto también es muy importante, que se trabaje en equipo de docentes, algo que no estamos demasiado acostumbrados, para ofrecer distintas perspectivas de trabajo. Esto puede lograrse en la misma asignatura o, si nos ponemos un poco más ambiciosos, en distintas asignaturas de toda la carrera. Justo es reconocer que la clase magistral sigue siendo un género específico muy utilizado por nuestros docentes, en todos los niveles, nivel medio superior, superior y posgrado, siendo considerados como una fuente rápida y confiable de información. Claro, además de los libros. Los resultados de sus investigaciones dan alternativas para romper este paradigma en respuestas a una sociedad del conocimiento. Es cierto lo que dice Víctor Hugo hasta el día de hoy. La clase expositiva ha sido y sigue siendo uno de los métodos de enseñanza favoritos de los profesores y las profesoras, y su éxito está bien fundamentado. Es la mejor forma de presentar mucha información de manera clara y ordenada en el menor tiempo posible y para un número importante de alumnos. Incluso nuestras investigaciones han mostrado que las explicaciones del profesor son muy importantes para el aprendizaje en cuestiones que tengan que ver con el lenguaje técnico, lo que comentábamos hace un rato, y todos aquellos conocimientos que tienen que ver con los contenidos procedimentales, es decir, con el saber hacer de la disciplina. El profesor, a través de su explicación, actúa como modelo frente a sus estudiantes, intercambiando sutilmente su rol de experto por el de aprendiz. Simula ser un estudiante más cuando intenta resolver un problema. De esta manera, enseña a sus estudiantes cómo enfrentarse a los problemas de la disciplina, a interpretar su lenguaje y a compartir sus significados. El problema no es la clase magistral en sí, sino que hay buenas y malas clases magistrales. Aquí lo importante es lograr que las exposiciones sean buenas, de alta calidad, y que representen un aporte significativo al aprendizaje de los estudiantes. Pero, como todas las cosas, cuidando la dosis, si me aceptan la metáfora farmacéutica, es decir, no se puede pensar en un curso completo basado únicamente en clases magistrales. Como comentamos anteriormente, las clases magistrales deberían ser complementadas con actividades de trabajo en equipo y con actividades que recurran a distintas puertas de entrada. Es claro que la comunicación es una competencia a desarrollar en docentes como en estudiantes, y por lo tanto es necesaria la formación teórica y práctica en esta área. Sin embargo, es causa de controversia la posibilidad de impartir en forma curricular unidades de enseñanza tales como español o lectura y redacción, ante el hecho de reducir horas que podrían ser utilizadas para la formación técnica y o científica. ¿Cuál es su punto de vista? En la educación superior, las asignaturas de este tipo deberían ser curriculares o co-curriculares. Estos dilemas siempre son muy difíciles de responder, porque uno esperaría que un estudiante al ingresar a la universidad ya fuera competente para leer y escribir mínimamente. Lamentablemente sabemos que esto no es así en un número importante de casos. Nadie duda hoy sobre la necesidad del conocimiento y del dominio del lenguaje científico para la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia, y la particular atención que requiere el aprendizaje de la información gráfica. En cualquier contexto de enseñanza, cuando se desarrollan determinados contenidos, se emplea un lenguaje que lo especifica el modelo teórico que se adopta, sea que lo se adopte explícitamente o de forma implícita. Por lo tanto, el aprendizaje
aprendizaje de cada ciencia implica necesariamente conocer y comprender su lenguaje, dado que el modo particular y característico como se representan los conceptos evidencia el carácter evolutivo del pensamiento científico sobre ellos. En este sentido, lo que yo creo es que sin llegar a crear nuevos espacios curriculares, sería importante que dentro de cada disciplina se le dedicara un tiempo particular o que el lenguaje formara parte de los contenidos a enseñar. Es decir, junto con las teorías y los contenidos prácticos, se enseñara simultáneamente a leer, hablar, escribir la disciplina, incluyendo los múltiples lenguajes o sublenguajes que componen cada materia. Además, debería guiarse a los estudiantes en la lectura e interpretación de los libros de texto específicos de cada asignatura, sobre todo en los primeros años, y a medida que avanzan en la carrera lo mismo, pero con textos avanzados y artículos científicos, en el mismo o distinto idioma también. Del mismo modo, deberían conocer cómo elaborar y presentar un informe de resultados o un resumen de los realizados, tanto en forma escrita, pero también, eso es muy importante, cómo exponerlo oralmente frente al público, que puede ser inicialmente frente a los propios compañeros, pero bueno, esto podría utilizarse una estrategia que se conoce como mini congreso, donde el estudiante tiene la posibilidad de comentar oralmente lo que ha trabajado. Bien, gracias Gabriela. El modelo educativo institucional del IPN plantea el desarrollo de competencias en los alumnos y habla de las competencias docentes, necesarias para lograr el aprendizaje para toda la vida, es decir, el aprender a aprender. ¿Qué acciones formativas recomiendas para las nuevas competencias docentes? En el documento que nos compartiste, mencionas 10 competencias como básicas. Bueno, así es, el modelo por competencias se va extendiendo cada vez más en nuestro pequeño mundo, ¿no? Efectivamente, el modelo de competencias no solo está pensado para formar profesionales o estudiantes que sean cada vez más competentes, sino que nos involucra fundamentalmente también a los profesores. Zabalza, un reconocido investigador español, es esta persona que enuncia las 10 competencias básicas que aparecían en el documento, y además de las que ya hemos hablado hoy sobre las habilidades comunicativas, el trabajo en equipo, aparecen competencias generales sobre la responsabilidad, la confianza en uno mismo, los valores éticos, la comprensión interpersonal, la flexibilidad, el hecho de tener iniciativa, saber planificar, estar dispuestos a afrontar los cambios, es decir, a ser innovadores y creativos. Y nadie puede enseñar a ser competente si no es primero competente el profesor, lógicamente. Por supuesto que a estas competencias básicas y generales, para todas las profesiones, deberán incluirse aquellas que son características para cada carrera en particular y que por lo tanto sean altamente específicas y deberán cumplirse durante la carrera del estudiante, porque difícilmente pueda acceder a ellas fuera de la universidad. Si bien el mercado laboral terminará por dar forma a estas competencias específicas, es necesario que el alumno egrese al menos siendo competente. Luego, con el desarrollo de su ejercicio laboral, irá aumentando su grado de competencia hasta convertirse en un experto en una determinada área o campo. Gracias, Gaby. Pues el tiempo transcurre como agua de un río y ya llegó el momento de ceder la palabra a los compañeros que están conectados a través del sistema de videoconferencia y nos gustaría que nos compartieran la pregunta que le van a plantear a la doctora Gabriela, la palabra, el portavoz del Six-Milpa Alta. No sé a quién se haya nombrado. Tania, ¿nos podrías compartir tu pregunta? El doctor Celestino García. Le tenemos una pregunta. ¿Qué estrategia de enseñanza recomienda en el laboratorio de bioquímica para establecer la comunicación de los resultados en las diferentes prácticas realizadas por los alumnos? Bien, compañeros, ustedes empiecen a leer la pregunta y yo se la voy a repetir directamente aquí en la computadora porque ella no los escucha.
Entonces, ¿me pueden repetir nuevamente la pregunta, por favor? Bien, ¿qué estrategias de enseñanza recomienda en el laboratorio de bioquímica para establecer la comunicación de los resultados en las diferentes prácticas En las diferentes prácticas utilizadas por los alumnos. ¿Sí entendiste, Gaby? ¿Qué estrategia? ¿Qué estrategia de enseñanza recomienda para establecer la comunicación en los resultados de las prácticas de los alumnos que desarrollan los alumnos? Esto es en el ámbito del laboratorio, claro. Sí, en el ámbito del laboratorio me parece que es muy importante generar confianza en los estudiantes. En general el laboratorio impone su contexto diferente a lo que ellos suelen estar acostumbrados y entonces hasta pueden distraerse con tanta diversidad que ofrece el laboratorio. Me parece que la confianza entre profesor y estudiante, el hecho de que el alumno pueda preguntar sobre lo que va realizando, o sea, darles tiempo para preguntar y responder a sus preguntas, me parece que es un tema central, tanto en el laboratorio como en otros lados, pero en el laboratorio fundamentalmente. Y creo que el otro aspecto también es permitir los errores, ¿no? Que la persona vaya experimentando, siempre lógicamente respetando las normas de seguridad que hay que tener en cuenta en un laboratorio, sobre todo si se trabaja con materiales peligrosos, pero permitir distintas alternativas, permitir el error y trabajar sobre eso. Y creo que la estrategia más general y que se aplica a todo es justamente variar las estrategias. Entonces el alumno se le puede pedir previamente a ir al laboratorio que investigue sobre el tema, que trabaje y haga preguntas, variar trabajo en grupo con trabajo individual, que diseñe sus propios experimentos o sus propios modelos, que los pongan a prueba y que eso lógicamente haya una retroalimentación por parte del profesor, se conteste y que a partir de un feedback, de un ida y vuelta entre pares, entre los propios estudiantes y con el profesor, es una de las mejores maneras de construir el conocimiento. Bien, a continuación cedemos la palabra a los maestros del CECIT 8, Narciso Basols. Por favor, si nos quieren compartir su pregunta. Maestros, no los escucho. ¿Podrían ustedes ser tan amables de hablar directamente al micrófono? Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, gracias. Sí, mire, ¿qué habilidades? ¿Sí escuchan? Sí. ¿Sí? ¿Qué habilidades debemos desarrollar en nuestros alumnos para que escuchen con eficacia y exista una comunicación asertiva? Y para que lean las prácticas, porque muchas veces no la leen, llegan a hacer el experimento sin leer la práctica. ¿Qué nos recomienda? ¿Me escuchan? Sí escuchamos, Boca 8. Nada más que ahorita el problema es con el programa del Skype, el que no permite que la maestra esté respondiendo. A ver, doctora, ¿podrías repetir nuevamente tu respuesta? Volver otra vez a... Aquí está. ¿Te cortó la comunicación? Ahorita viene, maestra Margarita, ahorita viene. En un momento restablecemos la comunicación con la doctora Gabriela.
no sé qué decir. Pueden cerrar su micrófono, probablemente a lo mejor está interfiriendo ahorita en la transmisión. Gracias. A ver, Gaby. Hola, ¿me escuchan? ¿Ahora me escuchan? Bueno, decía que parece que es una epidemia generalizada el hecho de que los estudiantes no lean las prácticas previamente porque pasa en todos lados. Yo creo que la mejor manera de que los estudiantes se comprometan con su propio aprendizaje es tratar de poner prácticas que realmente les interesen. Es muy difícil a veces adaptar nuestros contenidos disciplinares clásicos, donde cada institución tiene toda una tradición histórica respecto a cómo se enseñan los trabajos prácticos, que realmente nos cuesta adaptarlo a la nueva forma de aprender que tienen nuestros alumnos, que no son los mismos alumnos que concurrían a la universidad a lo mejor hace 50 años, 30 o tal vez hasta 10 años atrás. Entonces, el hecho de ver cómo se pueden involucrar los estudiantes, y eso hay que pensar en modificar la práctica para buscarle el interés. Y en esto tiene que ver esto que decía al principio, de encontrar este código común de comunicación, este lenguaje. Entonces es como que hay que dar vuelta a los temas para entrar, utilizando el concepto de Gardner, por alguna beta, por alguna conexión con la vida diaria, con la práctica profesional, que pueda despertar el interés del estudiante. Y una vez que están interesados, ahí sí comenzar a desarrollar los contenidos cada vez con más profundidad. Pero si no los tenemos comprometidos con la tarea, difícilmente podamos desarrollar los temas y lo que necesitamos, ¿no? Porque no van a estar prestando atención. Bien, por favor, atención. Sí, gracias. Atención, por favor. Unidad Sisimar. Sisimar es un centro del Instituto Politécnico Nacional especializado en el área médico-biológicas de excelente nivel. Agradeceremos su participación. Por favor, adelante. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Dora Luz Arbizu. Tengo aquí unas preguntas del maestro Alejandro Marín y mías propias. ¿Será un error pensar que en grupos grandes de 20 a 30 alumnos o más, solo hay un 10 o un 15% que se interesa en el tema? Esto se refiere a educación media superior. Y otra es, ¿qué estrategia se debe seguir para determinar si un alumno realmente aprendió o solamente memorizó conceptos? ¿Me escucharon? Sí. ¿Podría repetirme la pregunta, por favor? Salió entrecortada. Ellos consideran que aproximadamente el 10% de los alumnos que están en el aula son los que se encuentran interesados en la asignatura. Que si esta apreciación de ellos concuerda con la de usted. Y por otra parte, si tiene... A ver, por otra parte, permítame reconsiderarlo con la unidad. ¿Pueden repetirla, por favor, la segunda pregunta? Sí, ¿cuál es la estrategia a seguir para determinar si un alumno realmente aprendió o solamente memorizó conceptos? Y la segunda pregunta es acerca... ¿Ya? ¿Sí la escuchó, doctora Gabriela? Sí. Bueno, yo creo que en todo grupo de clases, independientemente de la carrera, siempre hay un porcentaje de alumnos que no nos necesita, que seguramente avanzaría en sus estudios sin importar el docente que tiene enfrente. Tal vez hay un grupo también reducido de alumnos que no les interesa estar ahí, que concurren a la universidad, vaya uno a saber con qué motivación, pero que seguramente no es la carrera en sí que están estudiando. Y luego queda una franja en el medio de estudiantes que están ahí, ¿no? Un poco a la deriva, que no saben qué hacer con su vida, con su carrera, les cuesta la asignatura. Y yo creo que en este grupo de gente donde no son brillantes pero quieren hacer cosas, es donde el docente es el que puede hacer la diferencia realmente. Entonces,
utilizar todas las estrategias a nuestro alcance, utilizar distintos tipos de lenguaje, trabajo en equipo, distintas metodologías. Creo que hacer una atención personalizada del alumno, ¿no? Reconocerlos individualmente como personas individuales, me parece que eso es una manera de tratar de hacer un cambio, marcar una diferencia, no sé si tanto como en la vida, pero por lo menos en la carrera académica de estos estudiantes. Y con respecto para saber si realmente un alumno comprendió o está repitiendo de memoria, aquí lo que tenemos que modificar es el examen, el tipo de evaluación que tomamos. Si nosotros tomamos preguntas que para ser respondidas requieren exclusivamente de la memoria, lógicamente el estudiante que se da cuenta de eso va a estudiar de memoria y va a repetir. El desafío es pensar en exámenes, en preguntas, en actividades, en que el alumno tenga que hacer a lo mejor otro tipo de cosas, una monografía o resolver un problema en el laboratorio, hacer algún tipo de tarea. Esto que les comentaba de a lo mejor una investigación que después la exponga utilizando una presentación de PowerPoint o un póster, donde se vea realmente que comprendió y que sabe de lo que está hablando, no solamente repitiéndolo. Ese es un desafío que tenemos que afrontar los profesores, evaluar diferente. Gaby. Bien, vamos a ceder la palabra a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Unidad Santo Tomás. Por favor, si alguien más de ustedes ya tiene su pregunta. Ya está la maestra Sacuntana. Ya está la maestra Sacuntana. Por favor, una recomendación. Cuando hagan su pregunta, acérquense al micrófono para que la doctora pueda. Gracias. Buenas tardes, ¿se oye? Sí, bueno, sí, adelante, por favor. Perfecto. Bueno, yo soy Sacuntala González de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y deseo preguntarle a la doctora, ¿cómo se puede pasar o qué estrategias tendríamos que utilizar en el aula para pasar de un alumno oyente a un alumno hablante? Porque finalmente lo que interesa es que los alumnos se expresen en el salón de clase y no nada más que sean como esponjas receptoras de todo lo que el profesor les pueda compartir en clase. Esa es la pregunta. Escucha. Bueno, para que un alumno o una persona hable, creo que lo que hay que hacer es escuchar, ¿no? Y no preguntarnos nosotros, no acaparar el uso de la palabra todo el tiempo. A lo mejor hacer una pregunta y esperar darles tiempo para que respondan. En general, nuestras investigaciones, cuando hemos analizado discursos en clase, en el nivel universitario, los profesores preguntan, pero inmediatamente se contestan solos, porque no les alcanza el tiempo para la gran cantidad de contenidos que tienen que explicar. El hecho de hacer la pregunta y esperar es difícil, a todos los profesores nos cuesta quedarnos callados, pero creo que es lo primero que hay que hacer, ¿no? De ceder la palabra. Y otra estrategia es rebotar las preguntas, ¿no? Si un alumno nos hace una pregunta, devolverla y pasarla a los propios alumnos, que se respondan entre ellos. Y esto siempre tiene que ser en un clima de respeto mutuo. La otra cosa que para que una persona se anime a preguntar o se anime a comentar, no debe tener miedo, no debe tener miedo de pasar vergüenza, que se burlen de él, tiene que animarse a expresar que sabe o lo que no sabe, y bueno, necesita generar un contexto de confianza, de respeto, donde todo el mundo pueda preguntar, todo el mundo pueda comentar, no importa si lo hace bien o lo hace mal, están ahí para aprender. Y esto que dice la maestra es muy importante, que si no participan, se les va a dificultar el proceso de aprendizaje. Pero entonces hay que crear un clima de clase donde el habla y el escucha vengan de la mano. Eso es difícil de hacer, pero me parece que hay que intentarlo. Es difícil, retomando la pregunta del principio de Víctor Hugo, uno puede tener 50 alumnos, pero a lo mejor hay grupos que son de más de 100 personas y que todo el mundo hable o participe genera cierto desorden en la clase que a veces también es difícil
de manejar o de instrumentar, dada la gran cantidad de contenidos que tenemos, dado el número de horas que generalmente es corto para nuestra asignatura. Hay que jugar ahí con el equilibrio y no es tampoco tan sencillo, lógicamente. Gabriela, ahora toca el turno a nuestros participantes por vía internet. Y la doctora Liliana Suárez Telles se comunica con nosotros desde Canadá y nos hace el siguiente comentario y pregunta. En la clase de matemáticas hemos trabajado la aplicación del modelo PER, que constituye una estrategia para avanzar a un aprendizaje profundo. Consiste en pedirle a los estudiantes que de forma oral y escrita hagan explícito el propósito, la estrategia y los resultados de las actividades. ¿Esta estrategia sería congruente con los resultados de tus investigaciones? Yo creo que sí porque hay que fomentar que los estudiantes puedan expresarse, ya sea verbalmente en forma oral o en forma escrita. Entonces, que el alumno sea capaz de distinguir qué es lo que hizo, por qué lo hizo, cómo lo hizo, independientemente que en este caso es una tarea de matemática, si uno se da cuenta qué es lo que hace y cómo lo hace, tiene además la virtud de que es un conocimiento que es transferible a otras áreas, ¿no? O sea, son procedimientos que son útiles de aprender, es una competencia necesaria para poder seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Así que sí, me parece que es una buena estrategia. Gracias, Gaby. Bien, están llegando bastantes preguntas a través del foro de discusión. Vamos a comprometerte formalmente para que atiendas cada una de estas preguntas de manera en internet, ¿sí? A través de la dirección que te envía a través del correo electrónico. Tengo otra pregunta que viene de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas. La publica el profesor José Luis Soto Peña y te manda una felicitación por compartir estos interesantes conocimientos en el ámbito de la comunicación y te hace la siguiente pregunta. ¿Considera la presentación oral de temáticas que integran una disciplina por parte de los alumnos como estrategia para consolidar la competencia del lenguaje científico y por lo tanto del aprendizaje significativo? Sí, por supuesto. También tenemos que enseñarles a nuestros alumnos a expresarse oralmente. Hoy la oralidad es una competencia necesaria y es lo que decíamos o comentaba como posibilidad hace un ratito, de organizar mini congresos donde el alumno se pueda expresar. Uno se da cuenta de estas deficiencias porque hasta en los propios congresos científicos, a los propios científicos se les hace muchas veces difíciles poder contar qué es lo que hacen en sus investigaciones. O sea, no es una cualidad que a todo el mundo le salga como algo espontáneo. Entonces me parece que es en el contexto educativo, a lo largo de todos los niveles, ¿no? Comenzando en la primaria y terminando en un posgrado, desarrollar estas habilidades. Todos hemos visto lo nervioso y lo difícil que es para un doctorado o un estudiante de maestría poder exponer sus resultados y se supone que es un experto en eso que está presentando. O sea, totalmente de acuerdo con este profesor que comenta que sí, hay que practicar y hay que enseñar a hablar en público, sí. Tenemos otra pregunta de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, la profesora María del Carmen Robles Ramírez, y nos dice, estoy de acuerdo en que la comunicación es un factor primordial en el proceso de enseñanza, aprendizaje y que el proceso de la escuela activa optimiza nuestra habilidad comunicativa. En mi práctica docente me he percatado que el mantener una actitud positiva con los alumnos